Y nada, vamos a predicar la palabra de Dios, que para eso el Señor me ha llamado. Y es un privilegio que tengo en esta mañana. Y el tema que tengo, yo creo que es de mucha importancia y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero es de suma importancia para cada uno, porque yo lo he titulado Establece un plan para alcanzar tus sueños. Escúchame bien, establece un plan para alcanzar tus sueños. Esta mañana trataré de compartir con ustedes paso a paso, de una manera esquematizada, bien sencilla, conceptos que te ayudarán al momento de elaborar un plan para convertir tus sueños en metas. Es decir, pasar de una idea, de un anhelo, de un sueño, a una meta que sea lograble, que sea alcanzable, a fin de alcanzar éxito, siempre basado en el propósito de Dios para tu vida. Y para esto les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para que leamos una porción que está en el Salmo 37. Es un salmo hermoso, pero es extenso. Y la verdad es que para sacarle el jugo lo he dividido y hoy solamente vamos a analizar los primeros 5 versos. 5 versos de este Salmo 37 va a estar saliendo en la pantalla y vamos a leerlo. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Serán 5 pasos, pueden sentarse. 5 pasos basados en estos primeros 5 versos del Salmo 37 y estoy ansioso por mostrárselos en esta mañana. Y el primero de ellos lo podemos ver allí mismo en el verso 1 que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y el primer paso para alcanzar tu sueño, hermano, el primer principio de vida que debes anotar allí es: no te compares. Número 1, no te compares. La comparación siempre, escúchame bien, siempre, no en algunas ocasiones, siempre es negativa. Porque, y esto lo he dicho antes aquí en la iglesia, si al compararte te sientes inferior a los demás, eso provoca raíz de amargura y que tú vivas una vida llena de tristeza e insatisfacción. Es decir, la comparación puede producir insatisfacción. Pero por otro lado, si al compararte con los demás te das cuenta de que en cierta manera te sientes superior a ellos, entonces eso se convierte en pecado en tu vida, porque al anidarse ese sentido de superioridad en tu corazón provoca el orgullo, y el orgullo es pecado. Y miren, y ese es uno de mis problemas con la situación actual de las redes sociales. Realmente todo en las redes, y hay unas como que más que otras, todas, pero hay unas que más que otras. Por ejemplo, Instagram, se lo digo siempre a mi hija, que para mí no va conmigo y mi personalidad ese concepto de influencers. Y yo se lo digo porque eso de yo ponerme una ropa porque se la pone fulano. No, fulana que se ponga la que yo me pongo. No, que la tendencia es comer tal cosa. No, que coman lo que yo como, que eso es lo que a mí me gusta. No, que la tendencia es tal. Entonces yo siempre le digo a mi hija, mira, eso con mi personalidad y conmigo, eso de influencers no va. Yo quiero ser de influencia para otros. Y es un problema,
Y para mostrar esto de una manera más gráfica, quiero ilustrarle con algo que me pasó, una anécdota. Sucede que tengo una prima en los Estados Unidos y ella se iba a encontrar con mi hermana Mercedes. Y yo le dije, pero mira, yo necesito que tú me traigas algo. Compré un teléfono y quiero que tú me lo traigas y se lo entregue a Mechi para que ella me lo haga llegar. Y yo emocionado, hermanos, porque mi teléfono ya iba a llegar, eso hace un par de años, y que yo iba a poderlo recibir sin mayores complicaciones. Pero llega mi teléfono a su casa y veo que ella postea en todas las redes. Gracias, empezó la celebración, me llegan mis primeros regalos. Y yo la llamo y le digo, prima, pero cuando te dije del teléfono me dijiste que tú no ibas a comprarlo todavía, que ibas a esperar un par de meses porque tu contrato se terminaba y te salía gratis cambiarlo. ¿Y qué pasó que cambiaste de opinión? Ay, pero tú sí eres ingenuo. Pues tú crees todo lo que sale en las redes. Digo yo, ¿cómo así? ¿Ese es tu teléfono? Lo que pasa es que hay 2 o 3 que nada más viven atentos a lo que yo publico y yo lo puse ahí para que se mueran creyendo que yo tengo el último teléfono. Y yo de verdad, en primera instancia quedé como en shock, hermano, porque en mi mente no cabía de que una gente pudiera publicar algo que no era de él solamente para aparentar. Pero todo el que vio ese post, ¿qué cree que ella tenía? Ese teléfono. Entonces, realmente muchas veces el tipo de vida que se publica, yo estoy diciendo algo banal. Ahora, aplique eso a una familia feliz que se publica ahí. Aplique eso a tantas otras áreas donde hay, como dicen los Transformers, más de lo que se ve. Hay más de lo que se ve. Los norteamericanos dicen, la grama del vecino siempre es más verde. Esa es una expresión idiomática para decir que a veces desde lejos nosotros vemos una situación perfecta, cuando en realidad quizás los problemas que se viven a partir de la verja del vecino son mayores y más difíciles que lo que estamos viviendo en nuestra propia realidad. Así que, hermanos, no nos comparemos, porque eso siempre es negativo. Eso lleva a lo que ese verso dice, que es la envidia. Y no tengo tiempo para extenderme. Para bíblicamente, hay tantos versos en la Biblia que Dios habla de la envidia. Pero miren, voy a tomar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, solamente para que usted entienda lo negativo de la comparación que nos lleva a la envidia. Miren la definición de envidia que da la RAE. Es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Escúcheme bien, la envidia es un sentimiento de tristeza o de rabia, de enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener para sí algo que otro posee. Allí nos lleva la comparación. Para establecer un plan de vida que te permita alcanzar tus sueños, el concepto número 1 es no compararnos. Número 2, lo podemos ver en el versículo 2. Cada versículo va a ir dándonos un principio de vida. Vamos a leer el verso, dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El segundo principio es, siempre piensa en la eternidad. Piensa en la eternidad. El problema del hombre es que vive el ahora.
ni siquiera calcula las consecuencias a mediano plazo, a largo plazo, cuánto más para lo eterno. Por eso vemos cómo se sacrifica, por ejemplo, a la familia para ganarse el sustento de la familia. ¿Es así o no es así? Al pensar, sin tener metas a mediano, largo plazo, al no valorar las consecuencias de nuestras decisiones, cometemos actos tan tontos como sacrificar, por ejemplo, lo más importante que tenemos, la familia, a cambio de ganarnos el sustento de la familia. Es como que para yo ganarme el techo de la casa, venda las columnas. ¿Qué va a pasar con el techo? Se desploma. Y yo quiero, de verdad, con mucha humildad, poner el ejemplo de mi esposa. Y quiero hacerlo porque muchos no saben que mi esposa es una profesional. Mi esposa es licenciada en mercadotecnia. Es una de las personas brillantes que yo conozco. Tiene capacidades que a mí me faltan porque así es el Señor y que me complementan. Sin embargo, mi esposa, cuando se graduó de la universidad, que nació mi hija Abril, ella se acercó a mí con una propuesta y me dijo, mira, aquí yo tengo mi título de una profesión para darle ejemplo a mi hija de que estudiando podemos lograr nuestras metas, pero yo quiero dedicarme a ser madre a tiempo completo y a criar a nuestra hija. ¿Tú estás de acuerdo? Para mí, uno de los mayores sacrificios que ella ha hecho en su vida, sacrificar su vida profesional a fin del bien de nuestra familia. Un sacrificio que juntos teníamos que asumir. ¿Por qué? Porque eso significaba que yo iba a tener que buscar el sustento de la familia por los dos. Sin embargo, tanto tiempo después, yo honro a Dios y le doy gracias a Dios por esa decisión que ella tomó. Y Dios ha sido fiel, ha provisto siempre alimento para mi familia, ha provisto vestido, ha provisto para la educación de mi hija. Y la verdad es que hemos tenido todo lo necesario. Yo no sé si lujos y cosas así, pero hasta los deseos de nuestro corazón, Dios ha provisto para ellos. Y hemos visto en mi hija el resultado de ese sacrificio que ella tomó. Yo no estoy diciendo que eso es para todo el mundo. Yo no estoy diciendo que eso es lo correcto. Yo entiendo la dinámica de cada matrimonio y estos tiempos están bien difíciles. Y yo sé que se necesita en la economía familiar esos ingresos extra que ambos cónyuges pueden producir. Pero saben, hermano, Dios ha sido fiel con el compromiso que nosotros asumimos. Y Dios ha provisto para nosotros y yo veo gente que los dos esposos trabajan y ganan muchísimo dinero y a veces siento que viven con más aprensión en términos de economía que nosotros. Y sobre todo, entonces tienen que invertir lo que ganan en medicamentos, en situaciones para sus hijos, en psicólogos, en tantas cosas. Así que, hermanos, aprendamos y no pensemos solamente en el hoy, en lo que queremos conseguir ahora, en las metas a corto plazo. No, pensemos en la eternidad. En todos nuestros planes deben de estar consideradas las consecuencias eternas
de nuestras acciones. Yo le dije mediano y largo plazo. Esa decisión de Yulisa nosotros la hemos visto a largo plazo. Ahora, yo los estoy retando a no solamente pensar a largo plazo, sino a pensar en lo eterno. Y esto dice Marcos 8, 36. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si no vale la pena perder la familia buscándose el sustento de la familia, mucho menos vale la pena perder su alma y su salvación buscando ganar el mundo. ¿Quieres lograr tus sueños? En tu plan debe de estar, como segundo punto, pensar en la eternidad. ¿Se entendió este punto, amados hermanos? El tercer punto, verso 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amados hermanos, simplemente haz el bien en todo tiempo. Ese es el tercer principio que quiero compartir contigo. Haz el bien en todo tiempo. Hay gente por ahí que dice, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, haz el bien en todo tiempo. El problema es que este mundo nos educa para la competencia. Y lamentablemente, algunos llevan esta competencia, que se la enseñamos a nuestros niños desde que son pequeñitos. En preprimario, los padres van y dicen, mi hijo se aprendió la poesía. Y la profesora le dice, sí, todos los niños del curso se la aprendieron, pero así, tan bien como mi hijo. Sí, tan bien como su hijo. ¿En serio, profesor? Desde pequeño. Nuestros hijos son los más sabios, los más inteligentes, los más divertidos, los más hermosos. El problema de esto es que algunos llevan eso a un extremo donde se sienten, escúchenme bien, que para ellos brillar deben apagar la luz de otros. Por eso vemos ambientes de trabajo, ambientes laborales que son tóxicos, donde más que un uniforme, usted tiene que ponerse como Rambo cuando va a entrar ahí, se pone una banda en la cabeza, un cuchillo multifuncional aquí, una ametralladora y entra, porque usted no sabe quién es que le va a clavar el cuchillo en la espalda. Y una expresión que es tan dominicana, el famoso serrucho. ¿Quién le va a serruchar el palo? Y gente que se ríe con usted y lo abraza en el desayuno, en la cocina, y va donde el jefe a decirle todas las cosas negativas de usted que pueda. Digo, ¿estoy viendo mucha serie o eso es así, pasa en la vida real? Entre nosotros no debe ser así. Nuestros éxitos deben ser basados en Dios. Y aunque no puedo desarrollarlo, quiero superficialmente comentarles acerca de José. José es conocido en la Biblia como el rey de los sueños. Por un sueño que tuvo, y estamos hablando de establecer un plan para alcanzar los sueños, se ganó la malquerencia de todos sus hermanos. Y ustedes saben todo el proceso que tuvo que pasar y de dónde Dios tuvo que sacarlo, no en una, en dos, en tres ocasiones, para que se cumpliera el propósito de Dios en él. Pero ¿saben cuál era el propósito de Dios? Y usted me dirá, que José estuviera en el palacio, porque al final Dios lo que quería era bendecirlo y que todo ese sufrimiento que él pasó se borró. No. El propósito divino de José era preservar a sus hermanos, sostener a sus hermanos, porque sosteniéndolos a ellos se sostendría la promesa de Dios a Abraham de un pueblo y un linaje.
Si José no hubiera pasado todo ese proceso, entonces, ¿qué problema? Hubieran perecido de hambre sus hermanos. Y con eso el linaje del que Dios había dicho que no perecerían. Pero ustedes saben lo que eso significa. Que José, a esos hermanos, y yo puedo decir con certeza, esos hijos de su madre, porque eran sus hermanos, él tuvo luego que bendecirlos y que amarlos. ¿Saben por qué? Porque todo hombre que quiera alcanzar sus sueños debe hacer bien en todo tiempo. Hermanos, yo no sé a ti, pero a mí eso me recuerda una campaña que hicimos en la que leímos una cita que está en Miqueas 6:8. ¿Cuántos lo recuerdan? Dice Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo sé que muchas veces no es fácil hacer bien en todo tiempo. Yo sé que hay personas a quien se te hace más difícil que a otras hacerle bien. Pero saben, José les hizo bien a aquellos que intentaron matarle, a aquellos que lo negaron, que lo rechazaron, que lo vendieron como esclavo. Número 3, hermanos, si quieres alcanzar tus sueños, tienes que tener por principio hacer el bien en todo tiempo. Cuarto principio, verso 4, ayúdeme a leerlo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Número 4, y es un verso que todos conocemos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuál es el problema con este verso que tanto nos gusta? Es que nosotros lo vemos como un trueque. Yo me deleito en el Señor para que Él conceda las peticiones de mi corazón. Y hermanos, si ahí mismo usted no está cumpliendo con el deleite. Esto me recuerda un libro que leí siendo un adolescente. Es un libro maravilloso. Luego lo compartí con todos nuestros adolescentes de esa época. El libro se llama No dejes tu cerebro en la puerta, de Josh McDowell. Y ese libro marcó mi vida. Quizás porque, siendo yo como Dios me creó, la manera de yo establecer una relación más íntima y personal con el Señor era sabiendo que yo no tenía que dejar mi cerebro en la puerta para poder venir y conocer a ese Dios sobrenatural. Pero en ese libro, No dejes tu cerebro en la puerta, había un capítulo. Ese capítulo se llamaba El Dios de Maquinita. De verdad, es súper interesante. Usted tiene hijos adolescentes, yo creo que debe aparecer, imagínese, era cuando yo era adolescente, pero creo que todavía puede aparecer en nuestras librerías. Cómprelo y regáleselo a sus hijos. Y en ese capítulo, el Dios de Maquinita rompía con el mito que se hace vida en la vida de muchos cristianos hoy, que creen que tienen un Dios que es una máquina de vender, a quien usted le echa 5 oraciones, 2 diezmos al mes, asistir a la iglesia un par de domingos, y entonces usted tiene un menú de bendiciones que usted puede elegir. Y por eso mucha gente se siente indignado con Dios y se molesta con Dios. ¿Usted no ha visto gente molesta con Dios? Porque yo he hecho todo lo que tenía que hacer delante de Dios y Dios no me ha dado
lo que yo he estado pidiéndole. Ven acá, ¿y quién te dijo que tú puedes comprar el favor de Dios? ¿Quién te dijo que por más cosas que tú hagas, Dios está obligado a bendecirte? ¿Tú no entiendes que todo lo que haces para Dios, a quien bendice y a quien beneficia, es a ti? Que el que tuvo gracia, el que tuvo el favor para contigo de salvarte y de darte la oportunidad de que tú estés aquí hoy, fue Dios. Y que a quien le conviene estar aquí y adorarle a Él, sin importar si recibes un milagro más en toda tu vida, con ese milagro que Él te dio de salvación, eres tú. Y nosotros tenemos que cambiar la mentalidad del Dios de maquinita. Cambiar la mentalidad de que es un trueque. Hermanos, el sentido de este verso 4 que acabamos de leer es el mismo de Mateo 6:33. Que no es otro que debemos darle prioridad a nuestra relación con Dios. De eso se trata. Que dejamos a un lado, en Mateo 6:33 le llama las añadiduras, y aquí le llama las peticiones de tu corazón. Que dejes eso a un lado y te enfoques en la primera parte que Mateo 6:33 le llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que este verso le llama deleitarse en el Señor. Y que verás cómo Dios es tan bueno, tan grande y misericordioso, que en medio de ese deleitarte, de ese buscarle, de ponerlo en el primer lugar de tu vida, de tener una relación, de querer conocerlo, de entenderlo, en medio de todo eso, además, Él te da todas las cosas que necesitas, aún esos deseos más profundos que hay en tu corazón. Él es tan bueno que además de su presencia, además de poder ser llamados sus amigos, Él nos da todas las cosas en el momento en que anhelamos. El cuarto principio que acabo de detallar, le he llamado: haya contentamiento en el Señor. Es todo lo que necesitas. El Señor es todo lo que necesitas. Tú debes estar satisfecho solo en relacionarte con Él. ¿Necesitas otras cosas? Bueno, en su momento, Él va a atender esas cosas. Y en último lugar, quiero que leamos el verso 5 para poder compartir con ustedes el quinto principio. Y el verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un verso corto, ¿me permiten repetirlo? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Saben, recuerdo que muchas veces mi pastor Ramón Corniel decía que lo que parecía más extraño para él era que mucha gente esperaba y quería que Dios bendijera cosas en las que no habían invitado a Dios a participar. Y recuerdo que él ponía muchos ejemplos. Por ejemplo, un negocio que usted lo abre sin consultar a Dios, sin consultar a sus pastores, sin consultar a nadie. Usted se le ocurrió que iba a poner ese negocio y usted empieza y después usted quiere que Dios lo bendiga. Pero tú le preguntaste a Dios si Dios quería que tú pusieras ese negocio. Si Él le pediste a Dios que bendijera ese negocio, oraste, buscaste la dirección de Dios, buscaste la dirección de tus líderes y pastores.
Pero luego ya el negocio está. Queremos que Dios bendiga nuestro negocio. Aprendamos, hermanos, a poner todo, hasta lo más mínimo, en las manos de Dios. Y el quinto principio es: entrega todo en las manos de Dios. Confiemos en que fiel es Dios. Y la palabra dice que si fiel es el que prometió, fiel también el que lo hará. Yo quiero que a partir de ahora, todo lo que vayamos a hacer, antes, durante y después, lo pongamos en las manos de Dios, y de esa manera alcanzaremos cumplir nuestros sueños. Que Dios te bendiga, Puerta Abierta. Quiero recapitular mientras se ponen de pie y nuestros músicos suben para adorar al Señor estos 5 puntos rápidamente, que nos permitirán establecer un plan para alcanzar nuestros sueños. Número 1, no te compares. Número 2, piensa no solo a corto plazo, no solo a mediano y a largo plazo, piensa en la eternidad y cómo afecta eso el propósito de Dios en tu vida. Número 3, haz el bien en todo tiempo y a toda persona. Número 4, haya contentamiento en el Señor. Al final, Él es todo lo que necesitas. Y número 5, entrega todo en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará.